Minela de Argentina, que nos hablará sobre las lesiones en punta de dedo con tratamiento de una membrana semipermeable. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada, gracias por la invitación a la gente de Humano. Gracias. Bueno, nuevamente gracias. Gracias Sara, gracias Gabriel, gracias Fidel. ¿Qué pasa, no? Antes tenías esos son los dos centros donde yo trabajo, en el Sanatorio de Upitrén y en el Centro Gallo de Buenos Aires. En el día de hoy me toca hablar de lesión de punta de dedo con tratamiento de la membrana semipermeable, un poquito la antítesis de lo que dio Daniel, así que bueno, vamos a hablar un poquito de eso también. Creo que todos los que han hecho guardias han recibido el mensaje de algún residente a las 2, 3 de la mañana, tal vez más temprano, con esta foto diciendo doctor, ingresó esta lesión en punta de dedo. Y ahí resolver la verdad que podíamos hacer. Sabemos que siempre pedimos radiografías y de frente y de perfil estricto para saber si hay lesiones óseas o no. Y yo le quiero preguntar a los que están presentes, ¿quiénes le hacen un colgajo a esta lesión en punta de dedo? Un colgajo en atrasor, por ejemplo, un B. Bueno, varias manitos. ¿Y lo hacen en quirófano? ¿Quién lo hace en quirófano? Sí. ¿No? Casi todos. Perfecto. Bueno, bien. Bueno, en definición, las lesiones en punta de dedo sabemos que son lesiones que afectan la tercera falange y que son distales a la inserción del flexor profundo y del aparato extensor. Y cuando hablamos de lesión de punta de dedo, vamos a encontrar que hay lesiones con desguantamiento, con exposición ósea, con lesiones unguiales, con pérdida de sustancia y demás. Para esto tenemos que entender bien la anatomía, como Daniel explicó perfectamente, recordar bien la anatomía dorsal y volar del pulpejo y los septos que tenemos a nivel del dedo. Y hablamos de muchas clasificaciones. La que más se utiliza es la clasificación de Allen, que es una clasificación fácil de recordar, que fue en los años 80 que se escribió. Luego hubo nuevas clasificaciones de tamaño en el 82, de Feisler en el 96, y Simbotan hizo una mezcla de todas estas clasificaciones e hizo una en los últimos años. La de Girase también habla de la vascularización a nivel distal de la punta del dedo, y esto es como un resumen de todas las clasificaciones, que sabemos que existen varias, pero Allen creo que es la que más frecuentemente se utiliza. Pero ante cualquier lesión de punta de dedo, sabemos que los objetivos son, en nuestro tratamiento, cualquiera sea el que elijamos, es mantener la longitud digital, tener un resultado funcional óptimo, restaurar la sensibilidad del pulpejo y tener un buen resultado estético, que para el paciente no es poca cosa, un buen resultado cosmético y estético. Entonces, cuando uno tiene que elegir el tratamiento para proponerle a este paciente una lesión de punta de dedo, podemos ofrecerle un colgajo de I, un colgajo digital a flujo reverso invertido, homodigital o heterodigital. Se puede ofrecer un colgajo tipo propeller, como se describió por medio de las perforantes de la Silva, describió Kojima en su artículo. Podemos hacer colgajos en barrilete, es decir, hay múltiples opciones. Y hay trabajos descritos de que en las zonas distales de tamaño, zona 1 de tamaño, hay reimplantes de la punta del dedo. Esto es muy utilizado en Asia y generalmente en China. Hay trabajos que hablan de reimplante de los dedos bien a nivel distal. Ahora, lo que uno se pregunta con todos estos colgajos,
que nos gusta hacerlos y demás, es ¿realmente son estéticos y funcionales? O tal vez pensamos que el resultado no es tan favorable como uno piensa que puede llegar a ser. Entonces, cuando uno busca en la literatura sobre la membrana oclusiva y demás, vemos que en los últimos años se han desarrollado un montón de artículos, un montón de trabajos que defienden a esta teoría de la membrana semipermeable. Y con todo esto comenzó Menem en el año 1993, quien se puso a analizar e investigar que en los años 80 había muchos trabajos, más que nada trabajos que analizaban niños, que las lesiones en punta de dedo con la membrana semipermeable tenían muy buenos resultados. Lo que hizo Menem, estudió más de 200 casos y utilizó la misma técnica en adultos. ¿Y con qué membrana? Con el film, que es de poliuretano semipermeable, sabiendo que es un producto estéril, libre de látex y un adhesivo hipoalergénico. Entonces, el objetivo de esta membrana, ¿cuál es? Es que sea permeable al agua, permeable al oxígeno, contribuir a preservar el calor, que sea impermeable a líquidos y microorganismos y conserva también productos moleculares y celulares. Todo esto lo que va a producir es una gran granulación y epitelización. Entonces, ¿cómo ocurre todo esto? Es un proceso celular en el cual tenemos que mantener por el envoltorio una temperatura ideal y una humedad para que justamente haya un desarrollo celular y que vaya granulando y dando así lugar a la cobertura cutánea. Hace unos años se pensaba que esta técnica era limitada porque no estaba indicada ante exposiciones óseas y hoy en día se sabe que cuando hay una lesión en punta de dedo con exposición ósea también se puede aplicar y está dando muy buenos resultados. Entonces, ¿qué ventajas nos da esta membrana semipermeable? En principio actúa con una piel transparente, es económica y accesible, no debemos usar antibióticos, es de colocación simple, no requiere un quirófano y no requiere una zona agadora. Desventajas, el olor desagradable que se produce con el paso de los días, que esto siempre hay que avisárselo al paciente. Necesitamos un paciente responsable que nos consulte una vez por semana para que el resultado sea favorable y obviamente el número de visitas que va a ser mayor. ¿Cómo lo hacemos nosotros paso a paso? Normalmente lo hacemos con un bloqueo troncular del dedo, con lidocaína sin epinefrina. Una vez que esto es por guardia, obviamente, hacemos una toilette profusa con solución fisiológica por arrastre y clorexidina, hacemos un secado con gasas en forma cuidadosa y le ponemos un manguito en la base del dedo para que no haya un sangrado. El sangrado activo muchas veces en estas lesiones no permite una fácil colocación de la membrana, del tegaderm, por eso colocamos el manguito, lo cual siempre hay que avisarle a todos que lo hagan, hay que acordarse de sacarlo para evitar alguna complicación más adelante. Ponemos el tegaderm y le ponemos una cinta en la base para evitar que haya algún tipo de fuga. Y siempre avisarle al paciente que esto va a generar un olor tal vez desagradable, que no lo tiene que cambiar y que a la semana lo debemos volver a ver. La segunda curación la hacemos a las 7 días, nos vamos a encontrar con la punta del dedo húmedo, como se ve en la imagen. Normalmente retiramos el apósito, sacamos con solución fisiológica por arrastre la parte más superficial, no sacamos toda esa secreción que encontramos en la parte del derecho, porque eso es lo que va a encargarse de cicatrizar. Lo ventilamos 5 a 10 minutos para que esa piel húmeda se reseque y volvemos a hacer el mismo procedimiento que antes. Esta vez va a ser mucho más fácil porque no va a haber un sangrado activo que nos limite la lesión del tegaderm. Y en total lo hacemos durante 4 a 6 semanas. Normalmente esto es demandante en función de lo que la cicatrización requiera. Ahora, la literatura nos muestra resultados con esta técnica y a nivel de la sensibilidad, la discriminación en 2 puntos en promedio fue de 4 milímetros. Hay estudios que demuestran una regeneración del tejido en sentido longitudinal de hasta 7 milímetros, ahora lo vamos a ver. Que la matriz de la uña crece en forma natural, reduciendo la aparición de uñas deformes o de uñas en garra. Y hay una buena regeneración del pulpejo, generando un pulpejo acolchado. Este trabajo es un trabajo suizo, es muy interesante, en el cual se estudiaron 19 pacientes con lesiones en punta de dedo y con lesiones y exposiciones óseas. Y lo que se evidenció es que todos tuvieron una cobertura cutánea completa y es más, ganaron longitud de la parte del dedo, ganaron ampliación de lo que es la altura del pulpejo y encima recuperaron la huella dactilar en forma íntegra. Este es les dejo el trabajo y esto es una foto del trabajo que fíjense la lesión inicial y cómo fue regenerando hasta la imagen final. Hay varios estudios, este es un estudio en el cual compara justamente pacientes con heridas similares y se los trató con la membrana a 66 pacientes y a 18 se les hizo distintos tipos de colgajo, homo digital, colgajo Beni y demás. Y en el análisis comparativo lo que se evidenció fue que
los pacientes que fueron tratados con Tegaderm tuvieron mayor sensibilidad, tuvieron curación completa, hubo cambios tróficos del dedo y la uña, pero hubo mayor satisfacción del paciente en general con esta técnica. Esta es una revisión sistemática del año pasado, con búsqueda de Medline Permanent Base, 11 estudios que cumplían los criterios de inclusión. Fíjense que la tasa de curación global fue del 97,3%, el ROM del 93%, casi un 97% de pacientes satisfechos y muy pocas intervenciones con el 1,5%. Les dejo unos casos. Este es un paciente con una herida de los dedos. Fíjense, esta es la curación a la segunda semana. Ya se ve la piel húmeda por la presencia del Tegaderm previo. Tercera semana, cuarta semana, sexta semana. Y esta es la octava semana con la recuperación y la cobertura. Este es otro paciente en el cual metió el dedo en el ventilador. Se le ofreció el mismo tratamiento. Se le ofreció inicialmente un colgajo, él quería algo más sencillo. Esta fue la imagen a la segunda semana, fíjense a la cuarta semana cómo la anuló, y a la quinta semana ya tenía un gran poder de cobertura. Entonces, como conclusión de esta técnica, sabemos que el resultado final de la punta de dedo sin duda depende de lo que uno proceda en la urgencia y cómo uno toma la conducta inicial. Los colgajos sin duda son una excelente opción para dar cobertura, pero necesitan de un cirujano avisado para que la técnica sea realizada correctamente. La cobertura de membrana semipermeable es reproducible, tiene buenos resultados y sin duda es mucho menos costosa. Y siempre en todo procedimiento que hacemos, informarle al paciente o cualquier método que uno elija y avisar de las complicaciones posibles que podemos tener. Muchísimas gracias, Quito, y a todos.